¿Por qué tu familia sigue sufriendo los mismos dolores que sufrieron tus padres, tus abuelos y tus bisabuelos? ¿Por qué, a pesar de todos tus esfuerzos, sigues cayendo en los mismos errores una y otra vez? Detente un momento. Respira profundo. Lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos puede ser la respuesta que has buscado durante años, tal vez durante toda tu vida. Y quiero que sepas algo desde ahora. Si estás escuchando este mensaje en este preciso instante, no es casualidad. Dios te ha traído aquí porque tiene algo poderoso que decirte. Hermano, hermana que me escuchas en este momento, necesito que comprendas la gravedad de lo que está sucediendo en este mismo instante en miles de hogares. Hay personas, quizás tú eres una de ellas, que están viviendo bajo el peso de una oscuridad que no comprenden. Están atrapadas en ciclos de dolor que se repiten generación tras generación como una maldición que nadie puede romper, familias enteras destruidas por el alcoholismo, donde el padre bebía, el abuelo bebía, y ahora el hijo, a pesar de haber jurado que nunca tocaría una gota de alcohol, se encuentra esclavizado por la misma botella. Familias marcadas por la violencia donde los gritos y los golpes pasan de padres a hijos como una herencia maldita. Hogares llenos de amargura, donde el resentimiento y el rencor se respiran en el aire, envenenando cada relación, cada conversación, cada momento que debería ser de amor. Y hay algo aún más doloroso, algo que parte el corazón: los matrimonios que terminan siempre de la misma manera. Mujeres que ven cómo su esposo las abandona, tal como abandonaron a su madre, a su abuela, a su bisabuela. Hombres que no pueden ser fieles, que repiten el patrón de infidelidad de sus padres, aunque se prometieron a sí mismos que serían diferentes. Hijos que juran que nunca serán como sus padres, que nunca cometerán los mismos errores, pero que de alguna manera inexplicable terminan exactamente en el mismo lugar, cometiendo los mismos pecados, viviendo las mismas tragedias. ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué parece que hay fuerzas invisibles trabajando contra nosotros? ¿Por qué la fuerza de voluntad no es suficiente? ¿Por qué las promesas que nos hacemos a nosotros mismos se rompen una y otra vez? Y lo más terrible, lo que me rompe el corazón como sacerdote, es que muchos han perdido la esperanza. Han visitado psicólogos y aunque la terapia puede ayudar, no ha llegado a la raíz del problema. Han probado todo tipo de tratamientos, han leído libros de autoayuda, han intentado técnicas de meditación, han buscado respuestas en todos lados, en todas partes, menos en el único lugar donde verdaderamente pueden encontrar la liberación total y definitiva. Han buscado en todas partes, menos en el poder sobrenatural de Dios, y por eso siguen encadenados, por eso siguen sufriendo. Por eso sienten que no hay salida. Pero hoy, en este momento, quiero decirte algo que puede cambiar tu vida para siempre. Escúchame bien, porque esto no es magia, no es superstición, no es autoayuda barata de esas que te prometen el cielo y la tierra. Esto es el poder real, tangible, comprobado durante 2000 años de cristianismo, el poder transformador del Espíritu Santo. Y te voy a decir algo más, algo que me emociona profundamente. Hay un secreto que muchos desconocen, incluso dentro de la iglesia, incluso entre católicos que van a misa todos los domingos. Un secreto sobre cómo el Espíritu Santo puede romper esas cadenas invisibles que te atan. Esas maldiciones que nadie ve pero todos sienten. Esas ataduras generacionales que parecen tener vida propia. Esos patrones de destrucción que se repiten una y otra vez como un disco rayado que no puedes detener. Hoy vas a descubrir que no tienes que seguir siendo víctima de tu pasado, que no tienes que repetir los errores de tus ancestros, que hay un poder, el poder del Espíritu Santo, que puede romper definitivamente toda maldición sobre tu vida y sobre tu familia, y que tú puedes ser el primero en tu linaje familiar en experimentar verdadera libertad. Tú puedes ser quien rompa las cadenas para las generaciones futuras. ¿Estás listo para descubrir cómo? Entonces quédate conmigo, porque lo que voy a compartir contigo puede ser el inicio de una vida completamente nueva. Mira, yo he sido sacerdote durante muchos años. He estado en hospitales viendo morir a personas llenas de rencor. He confesado a hombres y mujeres que cargan con culpas que no son suyas, que heredaron el odio, la amargura o el miedo de sus ancestros. He visto familias completas bajo la esclavitud de pecados que comenzaron hace décadas, incluso siglos. Y también he visto el milagro. He visto cómo el Espíritu Santo entra en una vida destrozada y la transforma completamente. He visto alcohólicos que no podían dejar la botella, liberados en un instante. He visto matrimonios al borde del divorcio, restaurados por el poder de Dios.
He visto hijos rebeldes volver a casa. Y todo eso no sucede por mi poder ni por mi sabiduría, sino por la acción del Espíritu Santo cuando es invocado correctamente, cuando es recibido con fe verdadera. Por eso hoy quiero hablarte con toda la sinceridad de mi corazón. Si estás escuchando esto, no es casualidad. Dios te ha traído aquí porque tiene un mensaje específico para ti. Quiero que entiendas algo fundamental. Las maldiciones son reales. No estoy hablando de brujerías o supersticiones, aunque esas también existen y tienen su propio peso espiritual. Estoy hablando de patrones de destrucción que se transmiten de generación en generación. La Biblia misma lo reconoce. En el libro del Éxodo, Dios dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto no significa que Dios sea injusto o vengativo. Significa que las consecuencias del pecado tienen un alcance más amplio de lo que imaginamos. Cuando un padre abandona a su familia, no solo destruye su presente, sino que crea una herida en sus hijos que puede afectar la forma en que ellos formarán sus propias familias. Cuando una madre vive en la amargura y el resentimiento, transmite esa toxicidad emocional y espiritual a sus hijos, aunque no lo quiera. Es como una enfermedad hereditaria del alma. Pero aquí viene lo maravilloso, lo que debería llenarte de esperanza en este momento. Así como existen las maldiciones, existe también el poder infinitamente superior de la bendición. Y ese poder está contenido en el Espíritu Santo. Jesús mismo nos lo prometió. Antes de subir al cielo les dijo a sus discípulos, recibiréis el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. No les dijo que recibirían buenas ideas o pensamientos positivos o fuerza de voluntad. Les habló de poder. Un poder real, sobrenatural, capaz de transformar lo que parece imposible. Y ese mismo poder está disponible para ti hoy. No importa cuán profunda sea la tanta oscuridad que te rodea. No importa cuántas generaciones de tu familia hayan vivido bajo esa sombra, el Espíritu Santo es más fuerte, infinitamente más fuerte. Déjame contarte algo que viví hace algunos años. Conocí a una mujer, la llamaré María, que vivía atormentada. Venía de una familia donde todas las mujeres habían sido abandonadas por sus esposos. Su bisabuela, su abuela, su madre, todas habían vivido la misma tragedia. Y ahora ella estaba casada, pero vivía con un terror constante de que su esposo la abandonara. Ese miedo era tan real, tan presente, que estaba destruyendo su matrimonio desde adentro. Vino a verme desesperada. Me dijo, padre, siento que hay algo malo en mí, algo que hace que los hombres se vayan. Y cuando comencé a orar con ella, cuando invocamos juntos al Espíritu Santo, algo sucedió. Ella experimentó una liberación profunda. Pudo ver por primera vez que ese patrón no era su destino, sino una cadena que podía romperse. Hoy, años después, su matrimonio no solo sobrevivió, sino que floreció. Y lo más hermoso es que su hija está creciendo en un hogar lleno de amor y estabilidad, algo que no había existido en esa familia durante generaciones. Ese es el poder del Espíritu Santo para romper maldiciones. Ahora bien, quiero llevarte más profundo en esta enseñanza. Para entender cómo el Espíritu Santo rompe las maldiciones, primero debemos entender qué es realmente una maldición. Una maldición es esencialmente una atadura espiritual, un canal abierto por el cual fluye el mal. Puede originarse de diferentes formas, por pecados graves cometidos por nuestros antepasados, por palabras de maldición pronunciadas contra nosotros o nuestra familia, por participación en prácticas ocultas o supersticiosas, o simplemente por patrones de pecado que se han repetido generación tras generación hasta convertirse en fortalezas espirituales. San Pablo habla de estas fortalezas en su segunda carta a los Corintios. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Estas fortalezas son estructuras espirituales de pensamiento y comportamiento que nos mantienen cautivos. Piensa en el alcoholismo, por ejemplo. Puede comenzar con una persona que usa el alcohol para escapar del dolor, pero ese escape se convierte en esclavitud y sus hijos crecen viendo ese patrón, viviendo en un ambiente donde el alcohol es la respuesta a los problemas. No es sorprendente que muchos de esos hijos terminen también siendo alcohólicos, no porque estén en sus genes exclusivamente, sino porque heredaron un patrón espiritual y emocional. Esa es una fortaleza, una maldición generacional. Y el problema es que no puedes romper esas cadenas con simple fuerza de voluntad. Puedes prometer 1000 veces que no beberás más, que no repetirás los errores de tu padre, pero si la raíz espiritual no es cortada, tarde o temprano volverás a caer. Es como tratar de cortar un
árbol podando solo las ramas. Mientras la raíz permanezca viva, el árbol seguirá creciendo. El Espíritu Santo, en cambio, va a la raíz. Él no solo trata los síntomas, sino la causa profunda del mal. Y aquí está el secreto que quiero compartir contigo. El Espíritu Santo rompe las maldiciones mediante 3 acciones específicas. Primero, Él ilumina. Nos hace ver con claridad lo que realmente está sucediendo en nuestra vida. Muchas veces estamos tan acostumbrados a vivir en la oscuridad que ni siquiera reconocemos las cadenas que nos atan. El Espíritu Santo enciende una luz en nuestro interior y nos muestra la verdad. Segundo, Él purifica. Como fuego que quema la escoria, el Espíritu Santo entra en las áreas más oscuras de nuestro ser y las limpia. Destruye las fortalezas, corta las ataduras, expulsa la oscuridad. Y tercero, Él transforma. No solo nos libera de lo malo, sino que nos llena de algo nuevo, algo bueno, algo divino. Nos hace nuevas criaturas en Cristo. Esta transformación no es instantánea en todos los casos, aunque a veces puede serlo. He visto liberaciones instantáneas y milagrosas, pero también he acompañado procesos de liberación que toman meses o incluso años. Lo importante no es la velocidad, sino la dirección. Si estás avanzando hacia la luz, si el Espíritu Santo está trabajando en ti, aunque sea lentamente, estás en el camino correcto. San Pablo dice en su carta a los Filipenses: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios no abandona lo que comienza. Si has abierto tu corazón al Espíritu Santo, aunque sea un poquito, Él seguirá trabajando en ti. Tu responsabilidad es cooperar, no resistir, mantenerte en oración y en los sacramentos. Déjame ser muy práctico ahora. ¿Cómo invocas el poder del Espíritu Santo para romper estas maldiciones? No es complicado, pero requiere sinceridad y fe. Primero, debes reconocer que hay un problema. Muchas personas viven en negación. Dicen: en mi familia no hay nada malo, cuando en realidad hay patrones evidentes de destrucción. La humildad es el primer paso. Reconoce: sí, hay algo que no está bien. Hay patrones de pecado en mi familia, en mi vida, que necesitan ser sanados. Segundo, debes arrepentirte no solo de tus propios pecados, sino también de los pecados de tus antepasados. Esto puede sonar extraño, pero tiene un fundamento bíblico sólido. En el libro de Nehemías, el profeta confiesa los pecados de su pueblo, incluyendo los pecados de generaciones anteriores. Esto no significa que seas culpable de lo que hicieron tus abuelos, pero sí significa que puedes interceder por esas situaciones y romper el ciclo. La oración de liberación y renuncia es poderosa. Yo suelo guiar a las personas a orar algo así: Señor Jesús, en tu nombre renuncio a todo pecado de mis antepasados. Renuncio a toda práctica oculta, a toda palabra de maldición, a todo patrón de destrucción que haya existido en mi familia. Corto toda atadura espiritual que me une a esos pecados. Y te pido, Padre Celestial, que envíes tu Espíritu Santo sobre mí y sobre mi familia. Que tu Espíritu nos purifique, nos sane, nos libere y nos llene de tu amor. Declaro que mi familia y yo serviremos al Señor. Esta oración, hecha con fe sincera, tiene un poder inmenso. No son palabras mágicas, entiéndelo bien. Es la fe la que actúa, es la invocación del nombre de Jesús y la apertura al Espíritu Santo lo que hace la diferencia. Después de la oración de renuncia, viene la consagración. Debes consagrar tu vida, tu familia, tu presente y tu futuro al Espíritu Santo. Esto significa decir: Espíritu Santo, toma el control de mi vida. Ya no quiero vivir según mis propios planes o según los patrones del pasado. Quiero vivir según tu voluntad. Guíame, enséñame, transfórmame. Esta consagración debe ser renovada constantemente. No es algo que haces una vez y te olvidas. Es una actitud de vida. Cada mañana puedes decir: ven Espíritu Santo, este día es tuyo. Mi trabajo, mis relaciones, mis decisiones, todo te lo entrego. Y algo maravilloso sucede cuando vives así. Comienzas a experimentar la guía divina de una manera práctica y real. También es fundamental la vida sacramental. El Espíritu Santo actúa de manera especial a través de los sacramentos. En el bautismo fuimos sellados con el Espíritu Santo. En la confirmación, ese don fue fortalecido. En la Eucaristía recibimos a Cristo mismo, quien nos da su Espíritu, y en la confesión el Espíritu Santo nos purifica y nos restaura.
No puedes vivir una vida de liberación y victoria espiritual si no frecuentas los sacramentos. Es como querer llenar un tanque de agua cuando el tanque tiene agujeros. Los sacramentos son los canales ordinarios de la gracia. Sé que muchos han abandonado la confesión, dicen que pueden confesar sus pecados directamente a Dios. Y sí, puedes hablar con Dios directamente, pero el sacramento tiene un poder especial porque es el mismo Cristo quien, a través del sacerdote, te dice tus pecados te son perdonados. Hay una sanación profunda que sucede en ese momento. Ahora, quiero hacer una pausa aquí y hacerte una pregunta que puede cambiar tu perspectiva completamente. ¿Cuántas veces has intentado cambiar tu vida con tu propia fuerza y has fracasado? ¿Cuántas promesas te has hecho a ti mismo que no has podido cumplir? Si eres honesto, reconocerás que la fuerza humana tiene un límite. Y ese límite llega bastante rápido cuando enfrentamos ataduras espirituales profundas. Por eso necesitas el poder del Espíritu Santo. No es una opción, es una necesidad absoluta. Continuemos profundizando. Una de las características más hermosas del Espíritu Santo es que Él es sanador. No solo rompe las maldiciones, sino que sana las heridas que esas maldiciones dejaron. Porque mira, puedes cortar una cadena, pero si la muñeca quedó lastimada por años de llevar, esa cadena necesita sanación. El Espíritu Santo hace ambas cosas. Él libera y sana simultáneamente. He visto personas que después de una experiencia profunda con el Espíritu Santo, no solo se liberan de adicciones o patrones destructivos, sino que también experimentan una sanación emocional increíble. Recuerdos dolorosos que los atormentaban durante años pierden su poder. Heridas de la infancia comienzan a cerrar. El perdón que parecía imposible se vuelve posible. Santa Teresa de Ávila decía que el alma que se entrega al Espíritu Santo es como una esponja sumergida en agua. El agua penetra cada poro, cada espacio. Así es la acción del Espíritu Santo en nosotros. Él no se queda en la superficie, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta esos lugares oscuros que ni siquiera nosotros conocemos completamente. Y allí, en esa profundidad, Él trabaja. Desata nudos, sana heridas, restaura lo que estaba roto. Esta es una obra que no podemos hacer por nosotros mismos. Solo el Espíritu Santo puede llegar a esas profundidades. El profeta Ezequiel tuvo una visión maravillosa sobre esto. Vio un río que salía del templo de Dios. Al principio era un pequeño arroyo, pero a medida que avanzaba se hacía más y más profundo hasta convertirse en un río caudaloso. Y dice el texto que donde llegaba este río, todo cobraba vida. Esa es una imagen perfecta del Espíritu Santo. Él es ese río de vida que fluye desde el corazón de Dios. Donde Él llega, la muerte se convierte en vida, la sequedad en fecundidad, la maldición en bendición. Y fíjate que el río crece gradualmente. Así es también la obra del Espíritu Santo en muchas personas. Comienza como un pequeño arroyo de gracia, pero si lo permites, si no le pones obstáculos, ese arroyo se convertirá en un río poderoso que transformará completamente el paisaje de tu vida. Hay algo muy importante que debo aclarar aquí. Cuando hablamos de romper maldiciones, no estamos hablando de superstición o de magia. Estamos hablando de realidades espirituales que tienen un fundamento en la revelación de Dios. La Iglesia Católica, en su sabiduría milenaria, siempre ha reconocido la realidad del mundo espiritual. Reconoce que hay ángeles y demonios, que hay bendiciones y maldiciones, que hay una batalla espiritual real, pero también enseña que esta batalla ya fue ganada por Cristo en la cruz. El enemigo fue derrotado. Sin embargo, todavía puede causar daño a quienes no están protegidos por la gracia de Dios, a quienes no invocan el poder del Espíritu Santo. San Pablo lo dice claramente en su carta a los Efesios. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malos de los aires. Esta es una realidad, no podemos ignorarla, pero tampoco debemos tenerle miedo excesivo. Cristo nos dio autoridad sobre todo poder del enemigo, y esa autoridad se ejerce a través del Espíritu Santo. Cuando invocas el Espíritu Santo, cuando te colocas bajo su protección, ninguna fuerza oscura puede prevalecerse contra ti. Como dice el Salmo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Quiero compartir contigo ahora otro testimonio real que ilustra esto perfectamente. Conocí a un hombre, lo llamaré José, que venía de una familia donde se practicaba el espiritismo. Su abuela había sido médium
Y aunque él nunca participó directamente en esas prácticas, sentía una opresión espiritual constante. Tenía pesadillas terribles, pensamientos de suicidio, una depresión profunda que ningún medicamento parecía curar. Los doctores no encontraban explicación. Cuando vino a verme, después de escuchar su historia, reconocí inmediatamente que había una atadura espiritual. Hicimos una oración de liberación muy intensa, renunciando específicamente a todas las prácticas de ocultismo en su familia, cerrando esas puertas espirituales que habían sido abiertas. E invocamos con fuerza al Espíritu Santo. Te digo algo, hermano, hermana, fue como si una nube oscura se levantara de ese hombre. Él mismo lo sintió físicamente, como si un peso enorme se quitara de sus hombros. Desde ese día, la vida de José cambió completamente. Las pesadillas cesaron, los pensamientos suicidas desaparecieron, la depresión se fue. No fue instantáneo en el sentido de que todo cambió en un segundo, pero fue inmediato en el sentido de que desde ese momento comenzó un proceso de restauración que fue evidente para todos. Hoy, años después, José es un hombre nuevo, se casó, tiene una familia hermosa y lo más importante, vive en una relación profunda con Dios. Ese es el poder del Espíritu Santo. Ese es el secreto que muchos desconocen. No tienes que vivir bajo el peso de las maldiciones del pasado. Puedes ser libre, completamente libre. Pero déjame advertirte sobre algo. La liberación no significa que nunca más tendrás problemas o tentaciones. Significa que ya no estás encadenado, que ahora tienes el poder de elegir. El demonio, después de que una persona es liberada, a menudo regresa para intentar volver a atar. Jesús habló de esto en el Evangelio. Dijo que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, anda por lugares áridos buscando descanso, y si no lo encuentra, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y si encuentra esa casa vacía, barrida y ordenada, trae consigo otros 7 espíritus peores que él. Por eso es crucial no solo ser liberado, sino ser llenado del Espíritu Santo. No basta con vaciar la casa de los demonios, hay que llenarla de Dios. ¿Cómo se llena uno del Espíritu Santo? Primero a través de la oración constante. No estoy hablando de oraciones largas y complicadas necesariamente. Puedes orar con frases simples pero sinceras. Ven Espíritu Santo, llena mi corazón, guíame, fortaléceme. Esta oración, repetida frecuentemente durante el día, mantiene tu alma abierta a la acción del Espíritu. Segundo, a través de la lectura de la palabra de Dios. La Biblia es la espada del Espíritu, como dice San Pablo. Cuando lees las Escrituras con fe, el Espíritu Santo te habla a través de esas palabras, ilumina tu mente, fortalece tu voluntad, consuela tu corazón. Tercero, a través de la vida de caridad. El Espíritu Santo es amor y Él crece en nosotros cuando amamos. Cuando sirves a los demás, cuando perdonas, cuando das sin esperar recibir, estás permitiendo que el Espíritu Santo se expanda en tu vida. También es importantísimo cultivar los dones del Espíritu Santo. En la confirmación recibimos 7 dones: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Estos dones son como herramientas espirituales que nos capacitan para vivir una vida cristiana plena. El problema es que muchos católicos fueron confirmados, pero nunca desarrollaron estos dones. Es como tener un gimnasio completo en casa, pero nunca usar las máquinas. Los dones están ahí, pero hay que ejercitarlos. ¿Cómo? Pidiéndole al Espíritu Santo que los active en ti. Puedes orar: Espíritu Santo, activa en mí el don de sabiduría para que pueda discernir tu voluntad. Activa en mí el don de fortaleza para que pueda perseverar en medio de las pruebas. Y después actúa. Cuando enfrentes una decisión difícil, confía en que el don de consejo te guiará. Cuando sientas miedo, invoca el don de fortaleza. Ahora, quiero hablarte de algo que puede sonar controversial, pero que es absolutamente cierto. Hay poder en el nombre de Jesús. No es el sonido de las sílabas lo que tiene poder, sino la realidad a la que ese nombre apunta. Jesús es el Señor, el Salvador, el Hijo de Dios. Y Dios Padre le dio un nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. Cuando pronuncias el nombre de Jesús con fe, estás invocando todo el poder de Dios. Los demonios tiemblan ante ese nombre. Las enfermedades se rinden ante ese nombre. Las maldiciones se rompen ante ese nombre, pero tiene que ser con fe, no es una fórmula mágica. Es un acto de fe que reconoce quién es Jesús y confía en su poder. En los Hechos de los Apóstoles hay una historia fascinante. Había unos exorcistas judíos que intentaban expulsar demonios usando el nombre de Jesús,
pero sin creer en él realmente. Decían: os conjuro por Jesús a quien Pablo predica. Y el demonio les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre poseído se lanzó sobre ellos y los venció. Esta historia nos enseña algo crucial. No puedes usar el nombre de Jesús como una herramienta mágica si no tienes una relación real con él. Pero cuando tienes esa relación, cuando conoces a Jesús personalmente, cuando vives en su gracia, entonces su nombre en tus labios tiene un poder extraordinario. Y aquí viene algo hermoso. El Espíritu Santo es quien nos revela a Jesús. Jesús mismo dijo: cuando venga el Espíritu de verdad, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo dará a conocer. El Espíritu Santo no habla de sí mismo, sino que nos señala a Jesús. Por eso una persona llena del Espíritu Santo siempre está hablando de Jesús, pensando en Jesús, imitando a Jesús. No es fanatismo, es amor. Cuando amas a alguien, hablas de esa persona constantemente. Y el Espíritu Santo nos hace enamorarnos de Jesús. Permíteme llevarte ahora a una dimensión aún más profunda de este misterio. El Espíritu Santo no solo rompe maldiciones individuales, sino que puede romper maldiciones familiares enteras. He visto familias completamente transformadas cuando uno de sus miembros se abre radicalmente al Espíritu Santo. Es como cuando enciendes una luz en una habitación oscura, la oscuridad no puede permanecer. Así es una persona llena del Espíritu Santo en medio de una familia. Se convierte en un canal de gracia. Su oración, su testimonio, su vida transformada comienza a afectar a los demás miembros de la familia. No de manera forzada o impuesta, sino de manera natural y poderosa. Hay una mujer en el Evangelio, la cananea, que nos da un ejemplo maravilloso de fe perseverante por la familia. Su hija estaba poseída por un demonio y ella fue a buscar a Jesús. Al principio Jesús no le respondió. Los discípulos querían despedirla, pero ella insistió. Se arrodilló ante Jesús y le rogó: Señor, socórreme. Y aunque Jesús la puso a prueba con sus palabras, ella no se rindió, mostró una fe y una humildad impresionantes. Y al final Jesús le dijo: mujer, grande es tu fe, que se haga contigo como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Esta historia nos enseña que podemos interceder por nuestra familia. Podemos clamar al Espíritu Santo por la liberación de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos. Y Dios responde esa fe perseverante. Yo siempre les digo a las personas que vienen a verme preocupadas por un familiar que está lejos de Dios o atrapado en alguna adicción o situación pecaminosa: reza, ayuna, ofrece sacrificios, consagra a esa persona al Espíritu Santo y espera. No con pasividad, sino con esperanza activa. He visto conversiones impresionantes de personas que parecían casos perdidos, hijos que llevaban décadas en las drogas y de repente, después de años de oración de sus madres, tocan fondo, claman a Dios y son liberados. Esposos infieles que rompen con sus amantes y vuelven a sus familias. Jóvenes ateos que experimentan un encuentro con Dios y se transforman radicalmente. Todo esto es posible porque el Espíritu Santo está trabajando a menudo de maneras invisibles en respuesta a las oraciones de un alma fiel. Pero aquí viene algo que necesito que entiendas muy bien. La oración por otros no violenta su libre albedrío. Dios respeta profundamente la libertad humana. Tú puedes orar por alguien, puedes pedirle al Espíritu Santo que lo toque, pero esa persona sigue teniendo la libertad de aceptar o rechazar la gracia. Sin embargo, tu oración crea condiciones para que esa persona pueda ver con más claridad, para que la gracia de Dios se le presente de manera más evidente. Es como si tu oración removiera obstáculos del camino, abriera ventanas en una habitación oscura para que entre la luz. Luego, la persona todavía tiene que decidir si camina hacia esa luz o se queda en la oscuridad. También quiero hablarte sobre el poder del ayuno combinado con la oración. Jesús lo dijo claramente cuando los discípulos no pudieron expulsar un demonio. Este género no sale sino con oración y ayuno. El ayuno tiene un poder espiritual enorme. No porque a Dios le guste vernos sufrir hambre, sino porque el ayuno es un acto de dominio sobre nuestros apetitos. Es un sacrificio que ofrecemos, es una manera de decir: Señor, te deseo más a mí que a la comida, más que a mi comodidad. Cuando ayunas y oras, estás combinando dos armas espirituales poderosísimas. El ayuno debilita el poder de la carne sobre tu espíritu y fortalece tu capacidad de oración. Por eso, si estás enfrentando una situación particularmente difícil, una atadura muy fuerte, te recomiendo que además de orar, ayunes. Puede ser ayuno de pan y agua,
o puede ser ayuno de otras cosas, redes sociales, televisión, algo que sea significativo para ti. Ahora, una pregunta que me hacen frecuentemente: ¿por qué algunas personas reciben liberación rápidamente y otras tienen que luchar durante mucho tiempo? No tengo una respuesta completamente clara para esto, porque los caminos de Dios son misteriosos. Pero puedo decirte algunas cosas que he observado. Primero, la profundidad de la atadura importa. Si alguien ha estado involucrado profundamente en el ocultismo durante años, la liberación puede ser más compleja que alguien que tiene un patrón de pecado menos grave. Segundo, la disposición de la persona es crucial. Si alguien viene buscando liberación, pero en el fondo no está dispuesto a cambiar su estilo de vida, a dejar ciertos pecados, a perdonar, entonces la liberación será difícil. Tercero, los misterios de la providencia de Dios. A veces Dios permite que pasemos por un proceso largo porque en ese proceso estamos aprendiendo cosas importantes, estamos creciendo en humildad, en fe, en perseverancia. San Pablo pidió 3 veces al Señor que le quitara un aguijón en la carne, algún sufrimiento o tentación que lo atormentaba. Y la respuesta de Dios fue: te basta mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A veces Dios no quita inmediatamente la lucha porque en esa lucha estamos aprendiendo a depender completamente de Él. Pero esto no significa resignación. Significa perseverancia en la oración y en la confianza. Significa seguir clamando al Espíritu Santo, seguir luchando, pero sin desesperación, sabiendo que Dios está trabajando incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Déjame decirte algo que puede darte mucha paz. No estás solo en esta lucha. El Espíritu Santo está contigo, intercediendo por ti con gemidos inefables, como dice San Pablo. La Virgen María está contigo, como madre que es de todos los creyentes. Los ángeles están contigo, especialmente tu ángel de la guarda. Los santos están contigo, esa nube de testigos que nos rodea. Y la iglesia entera está contigo en comunión de oración. Cuando te sientes débil, cuando sientes que no puedes más, recuerda que no luchas con tus propias fuerzas, tienes todo el cielo de tu lado. Esta es una verdad que debería llenarte de valentía y esperanza. Hay algo más que quiero compartir contigo, algo muy práctico. Muchas personas me preguntan: Padre, ¿cómo sé si hay una maldición en mi vida o en mi familia? Hay algunas señales que pueden indicarlo. No son pruebas definitivas, pero son indicadores. Primero, patrones repetitivos de destrucción que desafían la lógica normal. Por ejemplo, si en tu familia todos los matrimonios terminan de la misma manera, o si hay una incidencia anormalmente alta de cierto tipo de enfermedad, o si hay adicciones que se repiten generación tras generación. Segundo, una sensación de opresión espiritual, como si hubiera una nube oscura sobre tu vida o tu familia. Tercero, dificultades persistentes en áreas específicas a pesar de hacer todo bien naturalmente hablando. Por ejemplo, problemas financieros constantes a pesar de trabajar duro y ser responsable, o problemas de salud que los médicos no pueden explicar. Si reconoces algunas de estas señales, no entres en pánico. Recuerda que Cristo ya venció, pero sí tómalo en serio. Busca ayuda espiritual. Habla con un sacerdote que tenga experiencia en liberación. No todos los sacerdotes tienen el mismo carisma o preparación en esta área, así que busca uno que sí. Mientras tanto, comienza tú mismo a orar. Puedes hacer una oración sencilla pero poderosa cada día. Señor Jesús, corta toda atadura espiritual en mi vida. Rompe toda maldición. Envía tu Espíritu Santo para que me purifique y me llene de tu gracia. Cubro mi vida y mi familia con tu sangre preciosa. Que ningún poder del mal pueda tocarme. Amén. Esta oración, hecha con fe diariamente, comienza a construir una protección espiritual poderosa. También te recomiendo encarecidamente que uses sacramentales. Los sacramentales son objetos bendecidos por la iglesia que tienen un poder espiritual. El agua bendita, por ejemplo, es poderosísima. Yo siempre tengo agua bendita en mi casa y la uso frecuentemente. Rocío mi habitación, mi cama, mi oficina. Hago la señal de la cruz con agua bendita sobre mí mismo. El agua bendita repele las fuerzas del mal. La medalla de San Benito es otro sacramental muy poderoso contra las influencias demoníacas. El rosario, especialmente cuando está bendecido, es un arma espiritual formidable. Cuando rezas el rosario, estás invocando la intercesión de la Virgen María y Satanás no puede resistir ante la Madre de Dios. El escapulario del Carmen, llevado con devoción, también ofrece una protección especial. Pero escúchame bien, los sacramentales no son amuletos de la suerte, no tienen poder mágico en sí mismos. Su poder viene de la bendición de la Iglesia y de la fe con la que los usamos. Si llevas una medalla pero vives en pecado mortal, esa medalla no te va a proteger. Es como usar un chaleco antibalas pero dejando el corazón descubierto.
Los sacramentales funcionan cuando están acompañados de una vida de gracia, de oración, de sacramentos. Son ayudas, no sustitutos de la vida cristiana auténtica. Ahora quiero llevarte a reflexionar sobre algo fundamental: la importancia del perdón en el proceso de liberación. Muchas maldiciones permanecen activas en nuestras vidas simplemente porque nos negamos a perdonar. El resentimiento, el rencor, el deseo de venganza son como cadenas que nos atan voluntariamente al pasado y a la persona que nos hirió. Jesús fue clarísimo sobre esto. Dijo: si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Esto no es un capricho de Dios, es una ley espiritual. El perdón no es opcional en la vida cristiana, es esencial. Sé que perdonar puede ser extremadamente difícil, especialmente cuando el daño ha sido profundo. He acompañado a personas que fueron abusadas, traicionadas, abandonadas. Y cuando les hablo de perdón, a veces me miran con incredulidad: Padre, ¿cómo voy a perdonar lo que me hicieron? Y yo les digo: no tienes que perdonar con tus propias fuerzas. El perdón verdadero es un don del Espíritu Santo. Tú puedes decidir querer perdonar, puedes pedirle al Espíritu Santo que te dé la gracia del perdón y Él lo hará. Puede tomar tiempo, pero Él lo hará. Y cuando perdonas de verdad, experimentas una liberación increíble. Es como si un peso enorme se quitara de tu espalda. Porque el resentimiento es como beber veneno esperando que la otra persona muera, solo te envenena a ti. El perdón no significa olvidar, ni significa que lo que pasó estuvo bien, ni significa que tienes que volver a confiar inmediatamente en la persona que te hirió. Significa soltar el deseo de venganza, soltar la amargura, entregar esa situación a Dios y decir: Señor, yo no puedo hacer justicia, pero tú sí, yo suelto esto. Perdono porque tú me perdonaste primero. Y algo maravilloso sucede cuando perdonas. No solo liberas a la otra persona, te liberas a ti mismo. Porque mientras no perdonas, estás encadenado a esa persona y a ese evento. El perdón corta esa cadena. Déjame contarte un testimonio profundo sobre esto. Conocí a una mujer cuyo padre había sido alcohólico y violento. La había golpeado durante toda su infancia. Cuando ese padre murió, ella pensó que sentiría alivio, pero en cambio se sintió vacía y llena de amargura. Durante años cargó con ese odio. Y ese odio se convirtió en una maldición sobre su propia vida. No podía tener relaciones sanas, no podía confiar en nadie, vivía llena de ira. Hasta que un día, en un retiro espiritual, el Espíritu Santo la tocó profundamente. Ella tuvo una experiencia de oración donde pudo ver a su padre como un hombre roto y herido, no como un monstruo, y pudo perdonarlo. No fue fácil, lloró durante horas, pero al final pudo decir: Padre, te perdono, que Dios tenga misericordia de tu alma. Y en ese momento ella experimentó una liberación tan grande que sintió físicamente que algo se rompía dentro de ella. Desde ese día comenzó una nueva vida. Quiero profundizar ahora en algo que considero crucial para tu comprensión: la relación entre la Eucaristía y la victoria sobre las maldiciones. La Eucaristía es el sacramento más poderoso que tenemos, es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Cuando recibes la comunión, estás recibiendo al mismo Cristo en tu interior. Y donde está Cristo, no puede permanecer el mal. Es imposible. La luz y las tinieblas no pueden coexistir en el mismo espacio. Por eso, hermano, hermana, si quieres una vida de victoria espiritual, debes alimentarte frecuentemente de la Eucaristía. No solo los domingos, si es posible, todos los días. Yo he visto transformaciones extraordinarias en personas que comenzaron a asistir a misa diaria y a comulgar con devoción. Pero aquí hay algo importante que debo aclarar. No puedes recibir la Eucaristía en estado de pecado mortal. Sería una profanación y en lugar de bendición traería condenación sobre ti, como dice San Pablo. Si tienes conciencia de pecado grave, debes confesarte antes de comulgar. La confesión limpia tu alma, te restaura al estado de gracia y entonces puedes recibir a Cristo en la Eucaristía con frutos abundantes. Esta combinación de confesión frecuente y comunión frecuente es una de las armas espirituales más poderosas que existe. Los santos lo sabían. Por eso muchos de ellos se confesaban incluso diariamente y comulgaban con la misma frecuencia, no porque fueran escrupulosos, sino porque entendían el poder de estos sacramentos. Santa Faustina Kowalska, el apóstol de la Divina Misericordia, escribió en su diario que Jesús le dijo: cuando vayas a confesarte, debes saber que yo mismo te espero en el confesionario. Solamente me cubro con el sacerdote,
pero soy yo quien actúa en el alma. ¡Qué palabras tan consoladoras! Cuando vas a confesarte no es solo un hombre quien te escucha, es Cristo mismo. Y cuando el sacerdote te dice, yo te absuelvo de tus pecados, es Cristo quien pronuncia esas palabras a través de él. Tus pecados son verdaderamente perdonados, borrados, como si nunca hubieran existido. Y las ataduras espirituales que esos pecados habían creado son cortadas. Por eso la confesión es tan liberadora. Déjame hablarte también sobre algo que muchos desconocen, el poder de la adoración eucarística para romper maldiciones. Cuando pasas tiempo en adoración ante el Santísimo Sacramento, expuesto en la custodia, estás entrando en la presencia directa de Cristo. Es como estar en el santo de los santos del templo. En ese ambiente de oración silenciosa, el Espíritu Santo trabaja de manera profunda en tu interior. He conocido personas que han experimentado liberaciones poderosas simplemente pasando horas en adoración, sin palabras, sin grandes oraciones, solo estando ahí, en la presencia de Cristo. El demonio no puede soportar la presencia eucarística de Cristo. Por eso, si en tu ciudad hay una capilla de adoración perpetua, te animo fuertemente a que vayas, aunque sea 1 hora a la semana. Verás cómo tu vida espiritual se fortalece de manera increíble. También quiero hablarte sobre el papel de María, Santísima, en la liberación de las maldiciones. María es la enemiga por excelencia del demonio. Desde el principio, en el Génesis, Dios estableció esta enemistad. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, ella te aplastará la cabeza. María aplasta la cabeza de la serpiente. Cuando tú te consagras a María, cuando te colocas bajo su manto maternal, ella se convierte en tu protectora poderosa. Satanás le teme a María más que a cualquier otro ser creado, porque ella es inmaculada, sin mancha de pecado, llena de gracia. Donde está María, el enemigo huye. Por eso la devoción mariana no es opcional para quien quiere vivir una vida de victoria espiritual. Yo recomiendo encarecidamente que hagas una consagración formal a la Virgen María. Hay varios métodos excelentes. La consagración según San Luis María Griñón de Montfort, que toma 33 días de preparación, o la consagración según San Maximiliano Kolbe, basada en la milicia de la Inmaculada. Cualquiera de estas consagraciones establece una relación especial con María. Le entregas todo a ella, tu pasado, tu presente, tu futuro, tus pecados, tus virtudes, todo. Y ella, como madre amorosa, toma todo eso y lo ofrece a Jesús, intercediendo constantemente por ti. He visto que las personas que viven su consagración a María con seriedad experimentan una protección especial contra los ataques del enemigo. El rosario es el arma mariana por excelencia. La Virgen misma, en sus apariciones en Fátima y en otros lugares, ha pedido insistentemente que recemos el rosario. No es una oración aburrida o repetitiva como algunos piensan, es una meditación profunda de los misterios de Cristo acompañados por María. Cuando rezas el rosario, María está orando contigo, guiándote en la contemplación de su Hijo. Y el rosario tiene un poder especial contra las fuerzas del mal. San Pío de Pietrelcina decía, el rosario es el arma más poderosa contra el enemigo. Yo he sido testigo de liberaciones que ocurrieron mientras las personas rezaban el rosario. Por eso te animo, si no tienes el hábito del rosario, comiénzalo hoy mismo, aunque sea 1 década al día. Poco a poco irás creciendo en este amor. Ahora déjame hablarte sobre algo que puede parecer difícil, pero que es absolutamente necesario: la renuncia a los placeres pecaminosos. Muchas maldiciones permanecen activas en nuestra vida porque no queremos soltar ciertos pecados. Nos gusta ese pecado, nos da placer aunque sabemos que nos destruye. Puede ser pornografía, puede ser relaciones sexuales fuera del matrimonio, puede ser el chisme, puede ser la gula, puede ser cualquier cosa. Y mientras te aferres a ese pecado, no importa cuánto ores, la liberación completa no llegará. Es como querer salir de un pozo pero sin soltar la piedra pesada que llevas en las manos. Tienes que soltar para poder subir. Jesús fue radical en esto. Dijo, si tu ojo derecho te escandaliza, sácalo y arrójalo lejos de ti. Si tu mano derecha te escandaliza, córtala y arrójala lejos de ti. Más te vale entrar en la vida con un solo ojo o una sola mano que con ambos ir al infierno. Por supuesto, Jesús no está hablando literalmente de mutilación física. Está hablando de la radicalidad necesaria para cortar con el pecado.
Si tienes internet en tu computadora y eso te lleva a la pornografía, corta el internet. Si tienes una relación que te lleva al pecado, termínala. Si frecuentas lugares o personas que te llevan a pecar, aléjate. Sé que suena duro, pero es la única manera. El pecado no se negocia, se renuncia. Y aquí viene algo consolador. Cuando renuncias a un placer pecaminoso, Dios no te deja vacío. Él llena ese vacío con algo mucho mejor, con su paz, con su gozo, con su amor. Santa Teresa de Ávila decía, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Cuando tienes a Dios, realmente lo tienes, no necesitas esos placeres falsos que el mundo ofrece. Experimentas una satisfacción profunda, una alegría que no depende de las circunstancias externas. Esa es la promesa para quien renuncia al pecado y se entrega totalmente al Espíritu Santo. También necesito hablarte sobre el ambiente espiritual de tu hogar. Tu casa debe ser un lugar santo, un lugar donde Dios habite. ¿Qué significa esto prácticamente? Significa que debes consagrar tu hogar al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Puedes hacer una ceremonia sencilla, invitando a un sacerdote si es posible, donde entronizas una imagen del Sagrado Corazón en un lugar prominente de tu casa. Significa también que debes eliminar de tu hogar cualquier objeto que esté relacionado con el ocultismo o con el pecado. Si tienes libros de magia, ouija, amuletos supersticiosos, imágenes o estatuas de dioses paganos, pornografía, cualquier cosa así, debe ser destruido. No lo vendas, no lo regales, destrúyelo. Esos objetos son puertas abiertas para la influencia demoníaca. En lugar de eso, llena tu casa de objetos sagrados. Un crucifijo en cada habitación, especialmente sobre las puertas de entrada, agua bendita que uses regularmente, imágenes sagradas de Jesús, María y los santos, una Biblia que leas frecuentemente. Estos objetos crean un ambiente espiritual positivo. Y reza con tu familia si vives con tu familia. El rosario en familia, aunque sea breve, es poderosísimo. La familia que reza unida permanece unida. Y la familia que reza unida está protegida. He visto hogares completamente transformados simplemente porque comenzaron a rezar juntos diariamente. Los conflictos disminuyen, la paz aumenta, el amor crece. Eso es obra del Espíritu Santo respondiendo a la oración familiar. Permíteme ahora hablarte sobre algo que es menos conocido pero muy importante, la sanación del árbol genealógico. Esta es una práctica de oración donde intercedemos específicamente por nuestros antepasados, pidiendo a Dios que los perdone, que los sane, que los libere. ¿Por qué es esto importante? Porque muchas veces las maldiciones que nos afectan tienen su origen en pecados o traumas de nuestros antepasados. Puede ser alguien que murió en pecado mortal, sin arrepentirse. Puede ser alguien que cometió injusticias graves. Puede ser alguien que participó en el ocultismo. Cuando oramos por estas personas, cuando ofrecemos misas por el descanso de sus almas, cuando pedimos perdón por sus pecados, estamos cortando las raíces espirituales de las maldiciones. Esta no es una práctica esotérica o extraña. Tiene fundamento bíblico y teológico sólido. La Iglesia siempre ha creído en la comunión de los santos, que incluye no solo a los santos del cielo, sino también a las almas del purgatorio. Podemos ayudarlas con nuestras oraciones. Y cuando oramos por nuestros antepasados, no solo les ayudamos a ellos, sino que también nos beneficiamos nosotros, porque estamos limpiando nuestro árbol genealógico de influencias negativas. Puedes hacer una misa especial por tus antepasados, puedes rezar un rosario ofreciéndolo por ellos, puedes hacer una oración de sanación del árbol genealógico que muchos sacerdotes conocen. Todo esto contribuye a tu liberación personal. Quiero hablarte también sobre la importancia de la vigilancia espiritual. Una vez que has experimentado liberación, no puedes bajar la guardia. El enemigo es astuto y buscará momentos de debilidad para atacar nuevamente. San Pedro lo dice claramente, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso necesitas mantener una vida espiritual constante. No puedes ser católico solo los domingos, debes ser católico 24 horas al día, 7 días a la semana. Esto significa oración diaria, lectura espiritual, sacramentos frecuentes, vida de caridad, vigilancia sobre tus pensamientos y acciones. Los pensamientos son particularmente importantes. El demonio trabaja principalmente a través de los pensamientos. Te pone pensamientos de duda, de miedo, de tentación, de desánimo. Y si tú aceptas esos pensamientos y los alimentas, se convierten en acciones.
Por eso San Pablo nos dice, llevad cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando venga un pensamiento malo, recházalo inmediatamente, no dialogues con él. Di, en el nombre de Jesús, rechazo este pensamiento. Espíritu Santo, llena mi mente con tus pensamientos. Y después piensa en algo bueno, algo santo. Lee un salmo, repite una oración breve, piensa en Jesús. No dejes ese espacio vacío porque será ocupado nuevamente por el mal. También es crucial que cuides lo que entra por tus sentidos. Lo que ves, lo que escuchas, lo que lees, todo eso afecta a tu espíritu. Si llenas tu mente con basura, con pornografía, con violencia, con música que promueve el pecado, con películas inmorales, estás contaminando tu espíritu. Y esa contaminación te hace vulnerable a los ataques del enemigo. En cambio, si alimentas tu mente y tu corazón con cosas santas, con buena música, con lecturas edificantes, con imágenes hermosas, estás fortaleciendo tu espíritu. Por eso debo ser claro contigo, tienes que tomar decisiones radicales sobre lo que consumes mediáticamente. Puede significar cancelar suscripciones, dejar de seguir ciertas personas en redes sociales, apagar la televisión. Tu alma vale más que cualquier entretenimiento. Déjame compartir contigo ahora un aspecto que muchos olvidan: la importancia de la comunidad cristiana en el proceso de liberación. No puedes vivir tu fe en soledad. Necesitas hermanos y hermanas que caminen contigo, que oren contigo, que te animen cuando estés débil, que te corrijan cuando te desvíes. Los primeros cristianos vivían en comunidad, se reunían constantemente, partían el pan juntos, oraban juntos, se apoyaban mutuamente. Y tenían poder, transformaron el mundo antiguo. Hoy necesitamos volver a ese modelo. Necesitas encontrar una comunidad cristiana auténtica donde puedas crecer espiritualmente. Puede ser un grupo de oración carismático, puede ser un movimiento eclesial como Camino Neocatecumenal o Renovación Carismática, puede ser simplemente un grupo de amigos católicos comprometidos que se reúnen regularmente para orar y apoyarse. Lo importante es que no estés solo. El enemigo ataca preferentemente a las ovejas solitarias, a las que se alejan del rebaño. Pero cuando estás en comunidad, en unidad con otros creyentes, hay una protección especial. Jesús lo prometió. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y donde está Jesús, hay poder, hay liberación, hay transformación. Dentro de esta comunidad, es valiosísimo tener un acompañante espiritual. Puede ser un sacerdote, puede ser un diácono, puede ser un laico maduro en la fe que te conozca bien y pueda guiarte. Esta persona debe ser alguien en quien confíes, alguien que viva una vida espiritual auténtica, alguien que pueda ser honesto contigo incluso cuando duela. El acompañamiento espiritual es una tradición antigua en la iglesia. Los santos tenían directores espirituales. ¿Por qué? Porque cuando estás inmerso en tu propia situación, a veces no ves con claridad. Necesitas la perspectiva de alguien externo, alguien que pueda identificar tus puntos ciegos, que pueda discernir lo que viene de Dios y lo que viene de tu propia voluntad o del enemigo. Ahora, hermano, hermana, quiero que entiendas algo absolutamente crucial. Tu batalla espiritual no termina hasta que termina tu vida en esta tierra. No hay jubilación en la vida espiritual. San Pablo al final de su vida escribió: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Nota que lo dice al final, no al principio ni a la mitad. Hasta el último momento de nuestra vida en esta tierra estamos en batalla. Esto puede sonar agotador, pero en realidad es liberador. Porque si comprendes esto, no te desanimas cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tentaciones, cuando sientes que retrocedes. Es parte del proceso. Lo importante es levantarte siempre, no darte por vencido, seguir clamando al Espíritu Santo. Y aquí viene algo hermoso que quiero que recuerdes siempre: aunque tú puedes fallar, el Espíritu Santo nunca falla. Tu fidelidad puede flaquear, pero la fidelidad de Dios es eterna. Cuando caes, Él te levanta. Cuando te debilitas, Él te fortalece. Cuando te desvías, Él te busca. Es como el pastor que deja las 99 ovejas para buscar la que se perdió. Dios te ama así, con ese amor perseverante, inquebrantable. Por eso, no importa cuántas veces hayas caído, no importa cuán lejos sientas que has ido, nunca es tarde para volver. Nunca es tarde para clamar: Espíritu Santo, ven en mi ayuda, y Él vendrá porque esa es su
naturaleza, ser consolador, auxiliador, paráclito. Quiero también hablarte sobre los frutos que verás en tu vida cuando verdaderamente estés viviendo bajo la unción del Espíritu Santo. No son frutos que tú produces con esfuerzo, son frutos que crecen naturalmente cuando el Espíritu habita en ti. San Pablo los enumera: amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Examina tu vida a la luz de estos frutos. ¿Está creciendo el amor en ti? No solo amor por los que te aman, sino amor incluso por los que te han herido. ¿Hay alegría en ti? No una alegría superficial que depende de las circunstancias, sino una alegría profunda que permanece incluso en medio del sufrimiento. ¿Experimentas paz? Una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Si estos frutos están creciendo en ti, es señal inequívoca de que el Espíritu Santo está trabajando. Si por el contrario tu vida está caracterizada por odio, tristeza, ansiedad, impaciencia, egoísmo, maldad, infidelidad, ira descontrolada, entonces necesitas urgentemente abrirte más al Espíritu Santo. Algo está bloqueando su acción en ti. Puede ser pecado no confesado, puede ser falta de perdón, puede ser apego a cosas mundanas, puede ser falta de oración. Examina tu conciencia honestamente, identifica el obstáculo y con la ayuda del Espíritu Santo remuévelo. Ahora, después de todo lo que hemos hablado, quiero darte unas instrucciones muy concretas para que puedas comenzar tu propio proceso de liberación y llenura del Espíritu Santo. Primero, esta misma noche, antes de dormir, haz una oración de consagración al Espíritu Santo. Puedes usar tus propias palabras o puedes decir algo así: Espíritu Santo, me consagro completamente a ti. Toma posesión de mi vida, rompe toda cadena, toda atadura, toda maldición. Llena cada área de mi ser con tu presencia. Que mi mente piense con tu sabiduría, que mi corazón ame con tu amor, que mi voluntad elija siempre tu voluntad. Desde este día no me pertenezco a mí mismo, te pertenezco a ti. Amén. Segundo, comienza cada día con una oración al Espíritu Santo. Puede ser tan simple como: ven Espíritu Santo, llena mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Haz esta oración al despertar antes de levantarte de la cama. Establece tu día sobre la base del Espíritu Santo, no sobre tus propias fuerzas. Tercero, busca confesarte pronto si hace tiempo que no lo haces. La confesión es crucial para que el Espíritu Santo pueda trabajar libremente en ti. Si hay pecados graves en tu vida, no puedes esperar la plenitud del Espíritu Santo mientras vives en pecado mortal. Es como querer que el sol entre en tu casa, pero mantener las cortinas cerradas. Cuarto, comienza a leer la palabra de Dios diariamente. No necesitas leer mucho, pero sí consistentemente. Puede ser solo un capítulo del Evangelio cada día. Lee despacio, reflexionando, pidiendo al Espíritu Santo que te ilumine. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de dos filos. Cuando lees las Escrituras con fe, el Espíritu Santo habla a tu corazón. Quinto, si hay personas que necesitas perdonar, comienza ese proceso hoy. Escribe sus nombres en un papel y uno por uno, en oración, declara tu perdón. Puede ser que no sientas el perdón inmediatamente, pero es un acto de la voluntad. Di: Señor, yo decido perdonar a esta persona. Te pido que tú hagas crecer ese perdón en mi corazón. Sexto, identifica los pecados o patrones destructivos que se repiten en tu familia. Puede ser alcoholismo, divorcio, infidelidad, violencia, depresión, suicidio, problemas financieros crónicos o cualquier otra cosa. Haz una lista. Luego, en oración, renuncia específicamente a cada uno de esos patrones. Por ejemplo, en el nombre de Jesús, renuncio al alcoholismo que ha estado en mi familia. Corto toda atadura espiritual relacionada con el alcohol. Declaro que esa cadena se rompe ahora en mi vida y en las generaciones futuras. Haz esto con cada patrón que hayas identificado. Séptimo, si ha habido participación en prácticas ocultas en tu familia, eso es muy serio. Puede ser espiritismo, adivinación, brujería, santería, consulta de horóscopos, uso de ouija, cualquier cosa relacionada con lo oculto. Renuncia específicamente a todas esas prácticas, aunque no hayas participado directamente. Di algo como: renuncio a toda práctica oculta que haya existido en mi familia. Cierro toda puerta espiritual que se haya abierto a través de esas prácticas. Declaro que solo Jesucristo es mi Señor y Salvador y solo al Espíritu Santo doy acceso a mi vida. Octavo, comienza a usar sacramentales.
Consigue agua bendita, una medalla de San Benito, un rosario, rocía tu casa con agua bendita, especialmente los dormitorios y los lugares donde pasas más tiempo. Lleva contigo la medalla de San Benito. Reza el rosario, aunque sea una década diaria, si no puedes rezar todo el rosario completo. Estos son instrumentos espirituales que la Iglesia ha usado durante siglos con resultados poderosos. Noveno, busca una comunidad. No puedes vivir la vida cristiana en soledad. Necesitas hermanos y hermanas en la fe que te apoyen, te animen, oren contigo. Puede ser un grupo de oración, un grupo parroquial, un movimiento eclesial, pero necesitas comunidad. El Espíritu Santo actúa poderosamente cuando los creyentes se reúnen. Jesús prometió: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y donde está Jesús, está el poder del Espíritu Santo. Décimo, sé paciente contigo mismo. La transformación es un proceso. Habrá avances y retrocesos. Habrá días buenos y días difíciles. No te desanimes si no ves resultados inmediatos. Cada día que perseveras en la oración, cada día que rechazas el pecado y eliges a Dios, estás avanzando. El Espíritu Santo está trabajando en ti, incluso cuando no lo sientes. Confía en el proceso. Dios es fiel. Él que comenzó la buena obra en ti, la llevará a término. 11. Consagra tu familia al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Esto puede hacerse de manera formal, con la entronización de una imagen en tu hogar, o puede hacerse simplemente mediante oración. Lo importante es que establezcas a Cristo como Señor de tu hogar y que pongas a tu familia bajo la protección maternal de María. Esta consagración crea un manto de protección sobre tu hogar. Las familias consagradas experimentan bendiciones especiales y protección contra los ataques del enemigo. 12. Practica la presencia de Dios. A lo largo del día, en medio de tus actividades normales, acostúmbrate a dirigir pequeñas oraciones a Dios. Puede ser tan simple como: Jesús, confío en ti, Espíritu Santo, guíame, María, protégeme. Estas jaculatorias, como se llaman en la tradición de la Iglesia, mantienen tu corazón conectado con Dios, evitan que te sumerjas completamente en las preocupaciones mundanas y te recuerdan constantemente que no estás solo, que Dios está contigo. 13. Ofrece tus sacrificios y sufrimientos. Todos sufrimos de una manera u otra. Puede ser una enfermedad, una dificultad económica, un problema familiar, cualquier cosa. En lugar de simplemente quejarte o amargarte, ofrece ese sufrimiento a Dios. Únelo al sufrimiento de Cristo en la cruz. Este es un concepto profundamente católico que San Pablo expresa así: completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Tus sufrimientos, ofrecidos con amor, tienen valor redentor. Pueden ayudar no solo a tu propia purificación, sino también a la conversión de otros, especialmente de tus seres queridos. 14. Mantén una actitud de gratitud. La gratitud es una puerta por la cual fluyen más bendiciones. Cuando agradeces a Dios por lo que tienes, incluso en medio de las dificultades, estás reconociendo su bondad y su providencia. Esto abre tu corazón para recibir más. En cambio, la ingratitud, la queja constante, cierra esas puertas. Acostúmbrate a comenzar y terminar cada día dando gracias. Puedes hacer una lista mental o escrita de al menos 3 cosas por las que estás agradecido cada día. Verás cómo esto transforma tu perspectiva y tu espíritu. 15. Comparte tu testimonio. Cuando el Espíritu Santo haga cosas maravillosas en tu vida, cuando experimentes liberación, sanación, transformación, no lo guardes para ti solo, compártelo. Tu testimonio puede ser instrumento de Dios para tocar otros corazones. No tienes que hacerlo de manera grandilocuente o pública si no te sientes cómodo. Puede ser simplemente con amigos, con familiares, con personas que están pasando por situaciones similares a las que tú pasaste. Cuando compartes lo que Dios ha hecho en tu vida, glorificas a Dios y das esperanza a otros. Y algo hermoso sucede al compartir tu testimonio, tu propia fe se fortalece. Y ahora quiero hacer algo contigo. Quiero que hagamos juntos una oración poderosa. No importa dónde estés en este momento, en tu casa, en tu auto, en tu oficina, donde quiera que estés, este es un momento sagrado. Voy a guiarte en una oración de consagración al Espíritu Santo y de rompimiento de maldiciones. Si puedes, ponte de pie. Si no puedes, no importa. Lo importante es tu corazón. Cierra tus ojos, abre tus manos como signo de receptividad y ora conmigo desde lo más profundo de tu corazón. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, ven a mí.
Me arrodillo ante ti en humildad, reconociendo que he intentado vivir con mis propias fuerzas y he fallado. Reconozco que hay áreas de mi vida que están atadas, que hay maldiciones sobre mí o sobre mi familia que necesitan ser rotas. Hoy, en el nombre de Jesús, renuncio a todo pecado mío y de mis antepasados. Renuncio a toda práctica oculta, a toda palabra de maldición, a todo patrón de destrucción. Cierro toda puerta espiritual que haya sido abierta al enemigo y declaro que solo Jesucristo es mi Señor y Salvador. Cubro mi vida con la sangre preciosa de Cristo. Ato todo poder del mal. Y ahora, Espíritu Santo, te pido que vengas con tu fuego purificador. Quema todo lo que no es de Dios en mí. Purifica mi mente, mi corazón, mi voluntad. Rompe las cadenas que me atan. Libérame completamente. Y después de purificarme, lléname. Llena cada rincón de mi ser con tu presencia. Toma posesión total de mi vida. Quiero ser tu templo, tu morada. Activa en mí todos tus dones. Produce en mí todos tus frutos. Guíame, enséñame, fortaléceme, consuélame. Desde este momento mi vida te pertenece. Ya no me pertenezco a mí mismo, soy tuyo. Haz de mí lo que quieras. Úsame para tu gloria. Que mi vida sea un testimonio de tu poder transformador. Te lo pido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermano, hermana, si has hecho esta oración con sinceridad, algo acaba de suceder en el mundo espiritual. Puede que lo sientas físicamente, puede que no. Pero confía en que el Espíritu Santo ha escuchado tu clamor y está respondiendo. Ahora viene tu parte. Perseverar. No basta con hacer una oración una vez. Debes vivir cada día en esa entrega, renovando constantemente tu consagración, alimentando tu relación con el Espíritu Santo a través de la oración, los sacramentos, la lectura de la palabra. Quiero que sepas que estaré orando por ti. Cada persona que escuche este mensaje está en mis oraciones. Pido al Espíritu Santo que te acompañe en tu proceso de liberación y transformación. Pido que rompa toda maldición, que sane toda herida, que te llene de su presencia. Y te pido que no mantengas este mensaje para ti solo. Si te ha sido de ayuda, compártelo. Hay tantas personas que están sufriendo bajo el peso de maldiciones, que están buscando respuestas, que necesitan escuchar sobre el poder del Espíritu Santo. Sé instrumento para que este mensaje llegue a otros corazones. Te invito también a que te suscribas a este canal de YouTube. Aquí seguiremos compartiendo enseñanzas que fortalecerán tu fe, que te ayudarán a crecer en tu vida espiritual, que te acercarán más a Dios. No es solo contenido, es un acompañamiento espiritual. Es una manera de caminar juntos en este viaje de fe. Y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún mensaje. Cada video es preparado con oración, con el deseo de que sea instrumento del Espíritu Santo para tocar corazones. Además, te animo a que dejes un comentario contando tu experiencia. Si este mensaje te ha tocado, si has sentido la presencia del Espíritu Santo mientras escuchabas, cuéntanoslo. Tu testimonio puede ser de bendición para otros que están pasando por situaciones similares. Formemos aquí una comunidad de fe donde nos apoyemos mutuamente, donde nos animemos, donde compartamos cómo Dios está trabajando en nuestras vidas. Y si sientes que necesitas acompañamiento más personalizado, busca un sacerdote en tu parroquia. Pide una cita, cuéntale tu situación. No tengas vergüenza. Los sacerdotes estamos para acompañar, para escuchar, para orar contigo. Si es posible, busca a un sacerdote que tenga experiencia en liberación espiritual. No todos tienen el mismo carisma, pero Dios te guiará a quien necesitas encontrar. Quiero terminar con una palabra de ánimo. Sé que muchos de los que escuchan esto están pasando por momentos muy difíciles. Hay dolor, hay confusión, hay cansancio, pero quiero que sepas algo, no estás solo, Dios está contigo. El Espíritu Santo está trabajando en tu vida en este momento, aunque no lo veas claramente, y hay un propósito en lo que estás viviendo. Dios puede sacar bien incluso de las situaciones más oscuras. Confía en Él, aférrate a su promesa, todo coopera para el bien de los que aman a Dios. No te rindas. No importa cuántas veces hayas caído, levántate una vez más. Dios no se ha cansado de ti. Su misericordia es nueva cada mañana y su poder para transformarte es infinito. El mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos está en ti y puede resucitar las áreas muertas de tu vida. Puede traer vida donde había muerte, esperanza donde había desesperación, amor donde había odio, paz donde había angustia. Cree en el poder del Espíritu Santo, invócalo constantemente.
vive en su presencia y verás cómo tu vida comienza a cambiar, no de la noche a la mañana, pero sí constantemente, cada día un poco más libre, un poco más sanado, un poco más transformado, hasta que un día mires atrás y te sorprendas de cuán lejos te ha traído el Señor, y entonces, con gratitud en tu corazón podrás decir como el salmista: el Señor ha hecho maravillas conmigo, estoy alegre. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su paz. Que el Espíritu Santo te llene, te transforme y te use para su gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, hermano, hermana, y nos vemos pronto en el próximo mensaje. No olvides suscribirte al canal, compartir este video y dejar tu comentario. Que el Espíritu Santo continúe guiando tu vida. Hasta pronto.